En los Juegos Olímpicos del verano del 1996 en Atlanta, en los Estados Unidos, se detonó una bomba en un ataque terrorista que quitó la vida a una mujer y dejó a más de 100 personas heridas gravemente. Y en las semanas que seguían, la FBI, la entidad encargada con la investigación, dejó caer por accidente el nombre de uno de los sospechosos, un hombre que se llamaba Richard Jewell, un guardia de seguridad presente en el momento de la explosión. Inmediatamente los periódicos y noticias despedazaban a este pobre hombre en el Tribunal de Opinión Pública, acusándole de haber orquestado el ataque, investigando su vida privada y laboral, pintándole como un hombre inestable y homicida que solo quería planificar este ataque para que de alguna manera él saliera como algún tipo de héroe. Por causa de las acusaciones, él llegó a ser uno de los hombres más odiados del país en ese momento. Pero tras una investigación de meses, no se pudo encontrar ninguna evidencia de su culpabilidad. Al contrario, se hizo evidente que Jewell no solo fue inocente, sino también él fue responsable para el encuentro de esta bomba y responsable fue él que avisó a la policía y que alejó a multitudes de personas de esta bomba, salvándoles la vida a muchos. Y por medio de un anuncio público, después de que todo esto saliera a la luz, Jewell quedó vindicado. En Isaías 53, los versículos 7 al 12, vemos otra vindicación, no de un guardia de seguridad, sino del siervo del Señor. Y nos acordamos de que a partir de Isaías capítulo 40, Dios comenzó a proclamar su salvación a su pueblo, que por causa de su desobediencia al pacto estaría sufriendo las maldiciones en el cautiverio en Babilonia. Y Dios, a partir del capítulo 40, comienza a declarar que Él va a salvar a su pueblo y que esta salvación vendrá por medio de su siervo escogido, que Él traerá salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Pero en Isaías 53 vemos que en lugar de recibir a este siervo en su venida como héroe, como salvador, Israel lo rechazó. Los versículos del 1 al 3 revelan que cuando el siervo vino para obrar la salvación, ellos lo despreciaron, vieron su apariencia, vieron su sufrimiento, que él era varón de dolores, experimentado en aflicción, y le despreciaron, como harían con cualquier hombre impío que muere en ignominia. Pero Isaías 53 nos presenta la perspectiva futura de un Israel arrepentido en el futuro que ahora ve con ojos alumbrados por el Espíritu Santo, con visión 2020, y lo que reconocen es que este Mesías, el siervo de Yahweh, no murió, no sufrió por su propio pecado, sino por el pecado del pueblo, sufriendo y muriendo en lugar de ellos para que ellos fueran salvados. Después de ser acusado como impío y despreciado por su pueblo, Isaías 53 nos muestra que el siervo será vindicado. Y 700 años antes de la venida de Cristo, y Isaías
aquí en este pasaje profetiza esta vindicación con detalle. Y lo hace con un propósito, hermanos, para que al ver estas profecías cumplidas a pie de la letra en un hombre, tanto Israel como nosotros lo reconozcamos, lo identifiquemos como el siervo de Yahweh que obra la salvación de Dios. Y así en esta mañana en Isaías 53, los versículos 7 al 12, vamos a ver dos elementos de la vindicación del siervo que vemos cumplidos explícitamente en la vida de Jesús, el Cristo. Dos elementos de la vindicación del siervo para que identifiquemos a Jesús como el siervo de Yahweh que trae salvación hasta los confines de la tierra. Quiero que veamos juntos el primer elemento de la vindicación del siervo en los versículos 7 al 9, porque ahí se ve la inocencia del siervo. La inocencia del siervo. Porque el texto es claro, el siervo sufrirá. Mirad versículo 7. Dice que el siervo fue oprimido y afligido. Dos palabras que muestran que el siervo será sometido bajo una opresión y brutalidad física a manos de otros. Pero los detalles dan la prueba de la inocencia del siervo, porque el siervo se somete al sufrimiento en silencio. Mirad el texto, dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. El siervo irá a la muerte, pero él irá, dice el texto, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, y no abrirá su boca. Con estas palabras, Isaías sí nos está recordando del propósito de la venida de Cristo, que Él vine para ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero el detalle asombroso, el punto principal que Isaías quiere que veamos es que en medio de su sufrimiento, en camino a su muerte, el siervo irá como un cordero, va al matadero, no abriendo su boca en defensa propia, no reclamando sus derechos, no va rogando que se preserve su vida, ni injuriando a los que le persiguen. El siervo sufrirá en silencio. Pero mientras una oveja no sabe que anda en camino a su muerte, el siervo sí lo sabe, que va a su muerte, pero igualmente no abre su boca. Y esto revela que el siervo va a su muerte voluntariamente. Que Él ha puesto su rostro como pedernal para cumplir su misión. No abre su boca para defender su inocencia, porque Él vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Él que le envió, para morir en lugar de pecadores. Y hermanos, en esto, al ver el silencio del siervo, hay muchas implicaciones, y primero de Pedro 2 nos va a decir que en este silencio, ante el sufrimiento, Cristo nos está dejando ejemplo a seguir cuando otros nos ultrajan, nos amenazan que podemos sufrir injusticia calladamente, encomendando nuestras almas a nuestro fiel Creador. Pero esto no es el punto de Isaías aquí. Él está proclamando estos detalles precisos para que podamos identificar al siervo, el Mesías, en su venida. Dice que el siervo sufrirá en silencio, y hermanos, es precisamente lo que vemos en la vida de Jesús. Cuando apareció
ante la corte de los judíos en Mateo 26. Y los falsos testigos le acusaban y el sumo sacerdote le preguntó, ¿no respondes nada a lo que testifican contra ti? Dice el texto, mas Jesús callaba. Y cuando en Mateo 27 le acusaron ante Pilato, dice el texto, y Jesús no le respondió ni una sola palabra, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús podría haber abierto la boca para refutar cada mentira y acusación de los judíos, podría proclamar su inocencia, podría rogar a su Padre y él pondría en ese momento más de 12 legiones de ángeles. Solo tenía que abrir la boca para evitar este sufrimiento. Pero no abrió su boca, sino que él fue voluntariamente, fue como cordero al matadero para morir en lugar de pecadores como nosotros. Y Isaías aquí nos muestra este detalle tan preciso y precioso para que sepamos que Jesús es este inocente siervo que sufre en silencio. Y así para que nosotros pongamos toda nuestra esperanza de salvación en Él. Pero la inocencia del siervo no solo se ve en el silencio de su sufrimiento, sino también en la injusticia de su sufrimiento. Mirad, versículo 8 dice que por opresión y juicio fue quitado. Isaías aquí dice que el siervo fue quitado. Y la siguiente línea explica lo que significa ser quitado, que él sería cortado de la tierra de los vivientes. Está describiendo literalmente una muerte con violencia, pero bajo condiciones injustas. Porque estas palabras, opresión y juicio, indican que el siervo será detenido o arrestado y que él pasaría por un proceso legal de juzgar a una persona conforme a la ley. Ambas palabras sirven para revelar las circunstancias del sacrificio del siervo. Será llevado preso, juzgado y ejecutado, cortado de la tierra por medio de un proceso legal. Pero un proceso legal en una corte que a propósito ignora los hechos del caso. Porque sigue diciendo que él fue cortado de la tierra de los vivientes, no por su propia transgresión, sino por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. El siervo sí sería juzgado y ejecutado, pero no por sus propios pecados, sino por los pecados del pueblo. Como versículos 5 y 6 dicen, Él morirá por nuestros pecados. Sería el castigo por nuestra paz que cae sobre Él. Pero la corte humana que le condenaría no tomará en cuenta su inocencia. Ignorará la realidad de su inocencia y lo juzgarán injustamente como cualquier criminal. Y para resumir lo que Isaías dice aquí, está proclamando 700 años antes de la venida de Cristo que el siervo sufriría injustamente en un proceso legal torcido por los que le odian. Y es precisamente esto que vemos cumplido en la vida de Jesús. Los líderes religiosos intentaron durante 3 años atraparle en un pecado y al no hallar pecado en él, intentaron prenderle ilegalmente en varias ocasiones. Y finalmente mandaron una multitud en la noche para prender a Jesús sin acusación formal.
Y en lugar de buscar testigos fieles, procuraban encontrar testimonio falso contra él para darle muerte porque ya habían decidido que tenían que acabar con él, sea inocente o no. Y se ve con toda claridad la farsa de este proceso legal cuando al no encontrar acusación aún con estos falsos testigos, le condenaron a la muerte para decir nada menos que la verdad, que él es el Hijo de Dios. Y la injusticia se aumentó cuando él compareció ante Pilato y él declaró en Lucas 23, no he hallado ningún delito en este hombre, ni tampoco Herodes. Nada ha hecho que merezca la muerte. En otras palabras, declaró la inocencia de Cristo, pero a pesar de esto, sabiendo su inocencia, Pilato le condenó a muerte para apaciguar a los judíos, que gritaron en su rabia, crucifícale, que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero lo que estos judíos y sus contemporáneos no entendían es que esta sangre preciosa fue derramada por ellos y sus hijos, a quien correspondía la herida. Fue la mayor injusticia en la historia cuando los hombres condenaron al inocente y perfecto Hijo de Dios. Pero todo ocurrió, y esto es importante, hermanos, todo ocurrió con detalle tal y como Dios lo había prometido en su palabra, incluso aquí en Isaías 53. Pero hay otro detalle más que nos revela la identidad e inocencia de este siervo. Mirad versículo 9. Dice que se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Sabemos que la sepultura muchas veces refleja la vida. Una sepultura deshonorable muchas veces refleja una vida de deshonra. Y así fue en el caso del dictador, el líder comunista genocida de Camboya, que se llamaba Pol Pot, que cometió atrocidades contra su pueblo, matando un estimado 21% de la población de su nación. Y cuando al final este hombre murió bajo arresto domiciliario, su cuerpo fue quemado sobre llantas de coches y muebles viejos y fue dejado al aire libre bajo un pequeño techo de aluminio en el bosque. Su vida deshonorable resultó en una sepultura deshonorable. Así con los impíos durante toda la historia. Y al decir en versículo 9 que se dispuso con los impíos su sepultura, Isaías enfatiza que el siervo fue destinado a una sepultura deshonorable, así con los otros impíos que fueron crucificados a un lado y otro. Pero él revela lo sorprendente aquí, que al morir, al final esto no sería el fin del siervo. Aunque fue destinado a un entierro en deshonra como impío, mirad el texto, dice pero con el rico fue en su muerte. Ahora, en contraste con Pol Pot, el entierro recientemente de la reina Elizabeth nos mostró cómo es una sepultura de una persona honorable, rica, importante, y se veía en este proceso en todo lo que pasó en su sepultura. E Isaías dice aquí que a pesar de morir como impío, en lugar de una sepultura despreciable,
El siervo será sepultado con honor. La sepultura de una persona rica, importante. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que va a haber este cambio? Y que él no va a ser tratado como un impío. Mira, el versículo 9 dice, aunque, y realmente esta palabra es porque, dice que es porque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. En otras palabras, porque él fue inocente, que ni en palabra ni en acción había cometido pecado. E Isaías dice que el siervo será vindicado, su inocencia será demostrada aún en su sepultura. Y una vez más, hermanos, este detalle profético se cumple perfectamente en la vida de Jesús. Él fue crucificado con los impíos, uno a cada lado, la muerte de un criminal despreciable. Y bajo el gobierno romano, el cuerpo de cualquier persona crucificada se solía dejar en la cruz varios días y luego se echó sobre un montón de basura en una valle, basura y desperdicios de la ciudad para ser ahí quemados y olvidados. Jesús fue destinado a una sepultura así. Pero vemos en las Escrituras que José de Arimatea, un hombre prominente y rico, después de la muerte de Jesús, pidió su cuerpo, lo envolvió en un lienzo de lino nuevo y Nicodemo trajo 30 kilos, imagínate, 30 kilos de especias aromáticas para sepultarlo. Y lo sepultaron en una tumba nueva, tal como Isaías proclamó aquí. Con el rico fue en su muerte, porque él es inocente, el único perfecto Hijo de Dios, que no sufrió por sus pecados, sino por los pecados de su pueblo. Y aun su sepultura demuestra su inocencia. Hermanos, Isaías nos muestra que el siervo será vindicado por su inocencia. Pero él escribe esta profecía para que al ver estos detalles cumplidos a pie de la letra en la vida de Jesús, reconozcamos y creamos que Jesús es este siervo que trae salvación a las naciones. Y para que al ver a Él, nosotros pongamos toda nuestra fe y esperanza de vida eterna en Él. Pero Isaías no solo demuestra que el siervo será vindicado por su inocencia, sino también por su impacto. En el año 1633, el astrónomo Galileo fue juzgado por la Inquisición y condenado a encarcelación en su casa hasta el fin de su vida. Y su crimen fue nada más que la publicación de la teoría del heliocentrismo, que el Sol y no la Tierra es el centro de nuestro sistema, que ahora entendemos es un sistema solar. Pero tras su muerte, Galileo quedó vindicado, no por una corte, no por una declaración pública, sino por el impacto de su vida y sus descubrimientos. Fue vindicado por el impacto de su obra. Pero de manera infinitamente mayor, en versículos 10 al 12, Isaías nos muestra que el siervo será vindicado por el impacto de su obra, su sufrimiento. Así que vemos este segundo elemento de la vindicación del siervo. El segundo elemento de la vindicación del siervo es el impacto del siervo. El impacto del siervo. Se ve en los versículos 10
al 12. Y estos 3 versículos, hermanos, son cargados con significado, con profundidad teológica, pero brevemente quiero que veamos un poco este impacto del sufrimiento del siervo que se ve aquí. ¿Cuáles son los resultados de su sufrimiento? Y lo que vemos primero en versículo 10 es que el siervo lleva a cabo la voluntad del Señor. Mirad versículo 10, dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Si nos hacemos la pregunta de por qué sufrió el siervo, la respuesta que Isaías nos da es porque así lo quiso Dios. Dios quiso el sufrimiento de su siervo. Esta palabra de hecho expresa en otros lugares deleite, deseo, expresa la idea de buena voluntad. Y hermanos, esta es una declaración chocante, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? De hecho, hace poco hablé con un hombre que me dijo que la muerte horrible y el sufrimiento profundo de Cristo reveló que Dios es un Dios cruel. Y podríamos ser tentados a pensar lo mismo si no prestamos atención a lo que Isaías dice aquí. Porque Isaías aquí usa 2 palabras que dirigen nuestra vista a los versículos 3 al 5. Usa esta misma palabra, quebrantar, que se traduce como molido en versículo 5. Y lo que se revela en versículo 5 es que sí, el siervo sería molido, pero no por sus pecados, sino por los nuestros. Y esta palabra que se traduce sometiéndole a padecimiento hace referencia a cómo en los versículos 3 y 4 Él sufrió para sanar nuestras enfermedades. Y con este lenguaje Isaías revela que Dios quiso quebrantar a su Hijo amado por nosotros, en nuestro lugar como nuestro sustituto. Pero esto es porque lo que nosotros merecemos es ser quebrantados. Las Escrituras son claras. Todos pecaron, no hay justo, ni aun uno. Cada uno de nosotros nos hemos rebelado contra un Dios justo y santo, pisando bajo nuestros pies sus perfectas leyes de amarle a Él con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hemos rebelado contra Él y por este pecado merecemos ser quebrantados, aplastados bajo la plenitud de la ira justa de Dios en una eternidad en el infierno. Pero lo que este cántico revela es que Dios, en su infinito amor, quebrantó a su Hijo amado en nuestro lugar, poniéndolo como el sacrificio perfecto que quita los pecados. Y es precisamente lo que se ve en la siguiente frase. Mirad el texto. Dice, el siervo se entregará a sí mismo como ofrenda, como sacrificio de expiación. Este sacrificio, como hemos visto, del macho cabrío en el día de expiación que llevó los pecados del pueblo lejos de ellos. Y ahí murió para que ellos pudiesen ser reconciliados con Dios. Isaías dice que así también el siervo llevará el pecado de su pueblo. Primero de Pedro 2:24 dice que Él mismo cargó con nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz. Y ahí en la cruz Dios lo quebrantó por nosotros, derramando sobre su Hijo amado toda su ira justa
contra nosotros. Y con el castigo ardiente que nosotros no podríamos satisfacer en una eternidad en el infierno, Dios aplastó, quebrantó a su Hijo en nuestro lugar. ¿Ves, hermanos, que Dios quiso quebrantar a su Hijo? No como un acto de crueldad, sino un acto de infinito amor hacia nosotros. Él trató a su siervo como rebelde para que nosotros, los rebeldes, tengamos paz. Él trató a su Hijo amado como enemigo para que nosotros que éramos enemigos ahora seamos sus hijos. Este sufrimiento que vemos que Dios quiso derramar sobre su Hijo no revela a un Dios cruel, sino define el amor. Y es lo que vemos en 1 de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como sacrificio que apacigua la ira de Dios contra nosotros, como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, Dios quiso quebrantar a su Hijo por amor a nosotros. Fue su buena voluntad afligir, aplastar a su Hijo para que nosotros tengamos en Él la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando Jesús se encarnó, cuando el eterno Verbo, el Hijo de Dios, tomó carne y sangre y murió en la cruz, Él llevó a cabo la voluntad de Dios. Él llevó la ira de Dios en nuestro lugar para llevar a cabo la salvación de Dios. Y por esto dice al fin de este versículo 10 que la voluntad del Señor en su mano prosperará. Este es el impacto del siervo. Él lleva a cabo la voluntad de Dios de salvarnos a nosotros al poner a su Hijo como sacrificio en nuestro lugar. Pero su muerte no fue el fin del impacto de su sufrimiento, porque mirad versículo 10. Dice que cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Y ahora vemos el problema aquí, ¿verdad? Porque los sacrificios, por definición, mueren. Y según lo entendido, un muerto no puede ver ni puede engendrar descendientes, ¿verdad? Y si el siervo entonces muere como sacrificio, ¿cómo puede ver su descendencia? Y ahí entendemos lo que Isaías está proclamándonos aquí, que tras el sufrimiento del siervo, Él resucitará. Y es precisamente lo que vemos en la siguiente frase: verá su descendencia, prolongará sus días. Es una frase que se trata de la eternidad. Y aquí Isaías declara algo que se ve a lo largo de las Escrituras, que tras el sufrimiento del Mesías, Él será resucitado. ¿Y no es esto precisamente lo que vemos en Jesús, hermanos? Porque tras su sufrimiento y por causa de su muerte, al tercer día Jesús resucitó. Y Romanos 1:4 revela que fue por la resurrección que Jesús fue declarado, que fue revelado que este hombre no es solamente otro hombre que sufrió, sino que
Él es el Hijo de Dios. Fue declarado con poder ser Hijo de Dios por medio del Espíritu en su resurrección. Pero también vemos el impacto de su sufrimiento por su descendencia. Porque dice que el siervo verá su descendencia. Una referencia a los hombres a quienes Él redime. Porque Cristo tomó carne y sangre, se hizo hombre como nosotros en todo, pero sin pecado, para que ahora en unión con Él seamos también hijos de Dios, hermanos con Cristo. Y versículo 11 dice que es debido a la angustia, en otras palabras, el trabajo penoso de su alma, que Él lo verá y quedará satisfecho. En otras palabras, Isaías está diciendo que por el sufrimiento el siervo cumplirá su propósito. El Hijo de Dios nos hace hijos de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto? Que personas pecadores como tú y yo podamos ser hijos de Dios, que podamos ser reconciliados con un Dios santo. Y en versículo 11, Dios da la respuesta. Dice que por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Quieres saber cómo hombres y mujeres corrompidos y torcidos por el pecado puedan ser reconciliados con el Dios justo? Es porque el siervo sin mancha, el perfecto Hijo de Dios, cargó nuestros pecados sobre sí, muriendo en nuestro lugar, y a la misma vez Él nos viste con su justicia perfecta, para que ahora Dios solo nos ve por medio de la justicia perfecta de Cristo que nos es imputado. Este es el glorioso intercambio del Evangelio, hermanos, que Pablo también proclama en 2 de Corintios 5, 21, diciendo, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Somos reconciliados con el Padre porque Cristo tomó nuestro pecado y nos ha dado su perfecta justicia. Y podríamos hablar mucho más en estos temas, pero ya hemos visto el gran impacto que el sufrimiento del siervo ha tenido. Nos ha traído perdón, adopción como hijos, justificación, reconciliación con Dios. Es el impacto profundo e eterno que Cristo ha logrado por su muerte a favor de pecadores como nosotros. Pero finalmente y brevemente quiero que veamos en versículo 12 que el impacto de la obra del siervo no se limita a nosotros, porque como el atleta que recibe galardón al ganar la carrera, el siervo también recibe recompensa por llevar a cabo su obra. Porque en el primer versículo de este cántico, en capítulo 52, Dios dijo, he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y ahora, al fin de este cántico, es justo lo que vemos, esta exaltación del siervo. Mirad, versículo 12 dice, por tanto, es decir, a causa de sus padecimientos, por tanto, yo le daré parte con los muchos y con los fuertes repartirá despojos. Daré y repartirá son la misma palabra hebrea que describen el repartir del botín después de la batalla, después de ganar la victoria.
Y dice aquí que realmente Isaías aquí quiere que sepamos que el siervo recibirá su recompensa, su botín que recibe por causa de su sufrimiento. Pero en lugar de oro o plata, su recompensa es personas. Mirad, el texto dice, yo le daré parte con los grandes. Y el hebreo aquí es difícil, pero realmente la mejor traducción aquí sería, yo le daré los grandes. Que también podría traducirse, yo le daré los muchos. Es la misma palabra que se ve en versículo 11, una línea antes, que el siervo justificará a los muchos. Y aquí lo que Isaías está diciendo es que los muchos que el siervo ha justificado y ha salvado son los muchos que él recibirá como recompensa. Y esto revela una verdad maravillosa, hermanos. Que como resultado de la obra del siervo, obedeciendo al Padre hasta muerte y muerte de cruz, el siervo recibirá un galardón. Y este galardón se llama la iglesia. Y en esto entendemos que la iglesia no es un club social, no es un grupo de personas que tenemos algún tipo de afiliación, afinidad. La iglesia es la recompensa del siervo, personas de toda tribu, lengua y nación que él ha redimido con su sangre, que el Padre le ha dado como posesión suya, como pueblo para posesión propia, para que seamos celosos de buenas obras, para que le adoremos como nuestro Señor y Salvador para siempre, y para que le adoremos ahora. Y quiero preguntarnos hoy, hermanos, ¿nos damos cuenta de esta verdad, que somos la recompensa de Cristo que Él recibe a causa de su sufrimiento, que somos el botín que Él lleva del campo de batalla por haber muerto en nuestro lugar para redimirnos? Y no nos llevará esto a adorarle hoy, a vivir por Él hoy, porque Cristo es digno. El Cordero es digno de recibir honra y gloria y poder, y que nosotros le honremos y le glorifiquemos con toda nuestra vida como recompensa para su sufrimiento. Pero Jesús no solo es exaltado en la iglesia, sino que dice el texto que con los fuertes repartirá despojos. Y los fuertes aquí se refiere a los poderosos, los reyes, los líderes del mundo. Y otra vez es una mejor traducción decir que el siervo repartirá los fuertes como despojos. En otras palabras, los fuertes, los reyes de la tierra serán despojos, posesión suya por conquista. Que como un rey victorioso, Él tendrá autoridad total para hacer lo que Él quiere con los reyes que Él ha conquistado. Isaías nos está mostrando que el siervo tendrá autoridad y dominio absolutos. Y en estas frases, Isaías nos está mostrando la recompensa que el siervo recibe, ¿verdad? Que Él será exaltado sobre todo. Como dice Filipenses 2, que toda rodilla se doblará ante Él, toda lengua confesará que Jesús es Señor, Rey de reyes y Señor de señores, el nombre que está sobre todo nombre. Esta es la recompensa que el Padre da a su Hijo amado. Mirad versículo 12, porque Él
derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El siervo Jesucristo cumplió la buena voluntad del Señor, murió como sacrificio en lugar de pecadores como nosotros, y por esto Dios le ha dado su recompensa, le ha exaltado por encima de todo, y Él está sentado ahora a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos como estrado debajo de sus pies. Los hombres pensaron que estaban acabando con este Jesús, pero Dios lo ha exaltado por encima de todo. Y hermanos, en estos versículos Isaías proclama estas verdades uno tras otra, para mostrarnos las dimensiones cósmicas del impacto del siervo. Y sí, Galileo podrá haber sido vindicado por el impacto de su postulado del heliocentrismo, pero el impacto del siervo es mayor, es eterno. Él ha cumplido la voluntad de Dios, ha obrado la salvación de los pecadores, ha resucitado de entre los muertos y ha sido exaltado por encima de todo. Los hombres pensaron y piensan que Jesús es solamente un hombre impío que murió como cualquier hombre en una cruz hace 2000 años. Pero Isaías aquí nos muestra que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que es el Rey que reinará para siempre. Y hay tantas implicaciones de este texto, pero hoy que estás aquí, quiero preguntarte, ¿qué crees de este Jesús? Ante tus ojos, ¿es Él solo un buen maestro, un buen ejemplo? ¿Piensas en Él como los judíos en su primera venida, que al final solo es un hombre que sufrió y murió en ignominia? Si este es tu caso hoy, Isaías 53 te ha corregido, te quiere mostrar la verdad, que este siervo queda vindicado y nos ha proclamado esta vindicación con detalle, con precisión, más de 700 años antes de que Jesús naciera. E Isaías nos proclama esta verdad, te proclama esta verdad, para que tú creas en Él, para que tú sepas que esta no es la palabra de hombre, sino la palabra de Dios, porque Cristo fue rechazado y despreciado por su pueblo, vino a los suyos y no le recibieron, y Él sufrió injustamente, condenado por una corte injusta, y sufrió en silencio, como Isaías nos dice aquí, yendo a la cruz voluntariamente. Y aunque fue destinado a una sepultura en ignominia, Él fue con el rico en su muerte. Y a causa de su sufrimiento, Él fue resucitado y está ahora exaltado sobre todo y sentado a la diestra de Dios. Y querido amigo que estás aquí y no le conoces, las Escrituras proclaman que Él pronto volverá, establecerá su reino sobre esta tierra. Él juzgará el pecado y reinará en justicia. Y toda rodilla, incluso la tuya, se doblará ante Él, en los cielos y en la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Y el llamado de las Escrituras hoy, a la luz de lo que hemos visto, es arrepentirte y creer en este siervo que Isaías proclamó 700 años antes de su venida.
con cada una de estas profecías cumplidas perfectamente en la venida de Jesús. Él te ha dicho hoy, Jesús es el siervo que lleva a cabo la salvación de Dios. Y si tú crees en Él, tal como estas profecías fueron cumplidas, también Dios cumplirá su palabra de darte salvación y vida eterna en Él. Ven a Él hoy. Cree en Cristo que vemos tan claramente proclamado en este pasaje.